Hola hermanos, muy buenas tardes. Les habla el pastor César Gómez de Caseta San Martín. Una disculpa, se me hizo un poquito tarde. Bueno, de hecho se me olvidó la reunión, pero aquí estamos hermanos. Vamos a la palabra y una disculpa. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por la palabra que tú nos vas a dar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos guíes, Padre, porque esta palabra, Señor, que vamos a hablar es una palabra de vida eterna. Y te pedimos, Padre, que nos hagas entender el por qué hemos nacido de nuevo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 1 del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, hermanos, dice la palabra de Dios, aquellos que son nacidos de Dios, en el versículo 13 ahí dice, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino esto viene de Dios. Así es que, hermanos, este evangelio lo escribió Juan con la intención de definir claramente el nuevo nacimiento. Nosotros deberíamos de estar experimentando ya diferente, ¿verdad? Sentir del nuevo nacimiento, pero desgraciadamente la iglesia se ven que llega un tiempo y no hemos nacido de nuevo, no sabemos qué es el nuevo nacimiento. Y, y en este Evangelio nos dicen las bases para el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la salvación no es un sistema, hermanos. La salvación es un nacimiento que viene por medio del Espíritu Santo de Dios. No es por medio de voluntad de hombre, no es por una decisión personal, sino es por voluntad de Dios. Así es que la salvación no es un sistema, hermanos. La salvación es algo bien importante, que ya decidimos nacer de nuevo. Así es que, hermanos, debe de haber en nuestro corazón ese sentir de que somos salvos. La salvación no se quiere a través de un nacimiento natural o de cualquier acto humano. ¿Por qué? Porque la salvación toma lugar en el área natural del Espíritu. Esto es por voluntad de Dios, hermanos. Cuando ya definimos ese nacimiento que venimos por medio del Espíritu Santo, Dios nos va a dar esa bendición. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar con una realidad correcta en nuestras vidas, empezamos a experimentar nuevas sensaciones, nuevas experiencias espirituales, desde luego. Entonces, es importante entender que la salvación que cada uno de nosotros recibimos es por medio de una nueva naturaleza que viene por medio de Dios. Así es que recibimos vida eterna, la misma vida de Dios. Queremos, hermanos, recibimos esta vida eterna por medio de Dios. Así es que es importante entenderlo. Y vamos a ver qué debemos de entender qué es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento significa nacido para ser hijo. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así es que, número uno, esto es importante entender que todos nacimos por medio de Dios y que verdaderamente esta es una verdadera familia diferente, no como la que tenemos carnal. Somos verdaderos hijos de Dios. Es uno que ama directamente a Dios, sin escalas, sin prejuicios. Es directo, hermanos. En Lucas 3:38 habla precisamente de qué es lo que es ese nacimiento. Lucas 3:38 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así es que esta es la genealogía del del Hijo de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Y así es que nosotros también venimos por una genealogía divina, por un nacimiento espiritual. Así es que es bien importante entender los hermanos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos nuestro origen, no vamos a saber hacia dónde vamos. Así es que, eh, como, como punto número dos, el término hijo describe a aquellos que son herederos de Dios,
Y esto es bien importante porque lo dice la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 8 14 al 17. Romanos capítulo 8 14 al 17. Dice así la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y miren lo que dice más adelante, en el 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, tenemos una herencia grandiosa, tenemos la bendición de parte de Dios, así es que de eso nos debe de motivar para sentir esa verdadera herencia, que somos coherederos, ¿verdad? De las promesas de Dios, de la divinidad de Dios, que ustedes y yo ya somos unos verdaderos hijos, ¿verdad? Como dice la palabra en Romanos 8, 14 y 17. Dice la Biblia que aquellos nacidos de Dios tenemos el derecho de heredar la gloria de Dios. Es un gran privilegio, hermanos. Tenemos ese gran derecho y hemos sido adoptados en su familia. Y ya no seremos siervos, sino ahora somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo lo creamos, porque muchas veces ya no actuamos como hijos, sino tenemos una doble familia, ¿no? Tenemos la familia en la carne, y no me refiero a nuestra familia de papá y mamá, pero muchas veces hacemos alianzas familiares con el mundo y hacemos a nuestra familia en la carne, ¿verdad? Al Egipto espiritual. Entonces, es bien importante, hermanos, que entendamos que no debemos de familiarizarnos con el mundo. Vamos a ver cuál es el fruto de este resultado, que viene una bendición por la misma herencia. Esa bendición la obtuvimos por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros estableciéramos su pacto, ¿verdad? Y entendiéramos cuál es ese principio genuino que tenemos de parte de Dios. Así que hermanos, es un privilegio. Ya tenemos el verdadero sentir de que somos verdaderos hijos de Dios. Así que dice en el versículo 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué, qué hermoso es que ya hay un testimonial correcto, que ya tenemos la herencia. Hay un testimonio verdadero de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu. Se conecta el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Entonces eso nos da una identidad de que somos hijos de Dios. Y es un privilegio. Y si también ya nos dio la herencia de ser hijos, también vamos a heredar el reino de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice la palabra en el versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí viene una interrogante, hermanos. A muchos de nosotros no nos gusta pagar un precio, ¿verdad? Como dice la palabra aquí. Si ya somos herederos, somos coherederos, y muchas veces no nos gusta padecer, no nos gusta pagar un precio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que debemos de padecer juntamente con Él. ¿Por qué dice la Biblia juntamente con Él? Porque Cristo también padeció. Y en Gálatas 2:20 también habla ahí, ¿verdad? De estos padecimientos que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Gálatas capítulo 2, versículos del 20 en adelante, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí viene la pregunta, ¿verdad? También nosotros nos entregamos a Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Le entregamos todo a Cristo. De verdad tenemos ese sentir en nuestro corazón de que somos, con Cristo estamos juntamente crucificados y que
pues ya no activemos la carne, sino que vivamos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no debemos desechar, como dice en el 21, no debemos desechar la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es como ahorita el ejemplo, ¿no? Que dice, es por demás que haya muerto Cristo. Entonces, es por demás que ustedes y yo hayamos recibido a Cristo Jesús. ¿Qué caso tiene si no nos apegamos a su voluntad? ¿Qué caso tiene si de verdad somos hijos de Dios y no estamos obedeciéndolo? La realidad es que es otro sentir. Ahorita el Espíritu Santo me está hablando a mí y de verdad, como dice aquí en el versículo 24 de Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley, perdón, eh, en el versículo, sí, en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es el que nos lleva, hermanos, de la mano. Es un algo que nos va forzando a ir con Cristo Jesús. Entre comillas, suena extrovertido, pero no es un forzamiento, sí, que de verdad nos obligue a hacerlo, no, sino que nos muestra que debemos de ir conscientes con Cristo Jesús. Así es que, ya, dice en el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos, miren esto hermanos, es bien importante, dice en el versículo 26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Es un paquete, hermanos. Si concientizamos lo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que estamos revestidos en Él. Yo creo que nos hace falta mucho estar revestidos en Cristo Jesús. Y yo les digo que de verdad, hermanos, de verdad, debemos de concientizarnos de que vivamos como hijos de Dios, como dice la enseñanza, ¿verdad? Que de verdad, si ya nacimos con Cristo Jesús, pues debemos de experimentar ese nuevo nacimiento. Y la Biblia siempre ha hablado del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y podemos hablar de Nicodemo, ¿verdad? Que en el versículo 3 habla, ¿verdad? Así es que debemos de agradecerle a Dios porque es un privilegio, hermanos, que tenemos un nuevo nacimiento, porque ya nacimos de Dios. Nacimos por medio de nuestros padres, ¿verdad? Por la unión entre dos hombres, entre dos seres humanos. Pero aquí el nacimiento diferente, el nacimiento especial es por medio del Espíritu Santo y nuestro espíritu. Es un nacimiento verdaderamente genuino y real, porque hablan de que nosotros, si ya nacimos de nuevo, debemos de vivir como verdaderos hijos de Dios. Si ya naciste de nuevo, evangelizas, hermano. Una persona que nace de nuevo, evangeliza. Pero si tú no estás evangelizando, entonces la Biblia dice que no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la salvación es un sistema, como hace un rato lo estábamos leyendo. La salvación equivale a un nacimiento genuino, un nacimiento verdadero, porque a Dios le plació. Porque la salvación eh, no es algo que lo entendamos por un método, por un sistema. Debemos de experimentar ese nuevo nacimiento. Y la salvación no se adquiere a través de un nacimiento natural, ¿verdad? Por medio de la unión entre un hombre y una mujer. Así es que la salvación va a tomar lugar en lo espiritual, hermanos. Así que, hermanos, yo te animo a que de verdad, si ya naciste de nuevo, empezamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Empecemos a clarificar la visión, a engrandecer el reino de Dios. Y que si tú estás allá sirviendo en la Ciudad de México y nosotros que estamos en San Martín o aquí en Puebla, pues tenemos que aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios. No teniendo temor, no teniendo temblor, de verdad experimentando esa bendición verdadera en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de Cristo, dice la Biblia que ciertamente seremos linaje de Abraham.
Entonces, dice la Biblia que vamos a ser herederos, porque la promesa fue de Abraham. Dice en el 3:29 de Gálatas, dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Wow, qué bendición. Ni el 4:1 dice, hermanos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidador y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Debemos de estar conscientes, hermanos, que siempre vamos a estar protegidos por Dios. Y si no tenemos si no entendemos, más bien dicho, que tenemos la protección de Dios, también debemos de entender que tenemos una cobertura de nuestros líderes espirituales, de nuestros pastores, de algo que nosotros debemos de estar conscientes que estamos experimentando un verdadero nacimiento. Hermanos, yo les animo en el nombre de Cristo Jesús que meditemos en esta enseñanza y que de verdad vivamos de acuerdo a la palabra, como verdaderos hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias, mi Dios, por la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que de verdad seamos, Señor, verdaderos hijos tuyos, que experimentemos, que entendamos cuál es ese verdadero nacimiento en nosotros, Padre. Porque cuando yo entiendo que he nacido por medio del Espíritu, tengo una herencia. Me vuelvo coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y como dice tu palabra, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en